Cualidades y elementos para un buen diseño. Producido por Adriana Charles y Daniela Barreto. Dedicado a Ingeniería de Sistemas Udo Monagas. Para la asignatura Lenguajes y Técnicas Avanzadas de Programación. Diseñar abarca distintas técnicas y principios con el propósito de definir un dispositivo, proceso o sistemas con los suficientes detalles como para permitir su realización física. El mismo es un proceso común en la actividad humana. Intuitivamente es el proceso que se trata de formular y evaluar una solución para un problema dado. Sin embargo, en el diseño de un sistema de software, este será la búsqueda de soluciones que se ajusten a los requisitos de los usuarios y es una actividad necesaria para conseguir un software bien acabado y de calidad. Diseño, como verbo, diseñar, se refiere al proceso de creación y desarrollo para producir un nuevo objeto o medio de comunicación para uso humano. Diseñar requiere principalmente consideraciones funcionales y estéticas. Esto necesita de numerosas fases de investigación, análisis, modelado, ajustes y adaptaciones previas a la producción definitiva del objeto. Además, comprende multitud de disciplinas y oficios dependiendo del objeto a diseñar y de la participación en el proceso de una o varias personas. Decimos entonces que el diseño de software es una descripción de la estructura del software que se va a implementar, los datos que son parte del sistema, las interfaces entre los componentes del sistema y algunas veces los algoritmos utilizados. Los diseñadores inmediatamente no dan un diseño detallado, sino que desarrollan de manera iterativa a través de diversas versiones. El proceso de diseño incluye agregar formalidad y detalles durante el desarrollo del diseño y regresar a los diseños anteriores y corregirlos. Entre sus tipos tenemos el diseño de datos. Transforma el modelo de dominio de la información creado durante el análisis en las estructuras de datos necesarias para implementar el software. Primeramente, la influencia de la estructura de datos en la estructura del programa y en la complejidad de los procedimientos. También la ocultación de la información y abstracción. Datos bien diseñados conducen a mejorar la estructura del programa en cuanto a la modularidad efectiva y reducción de la complejidad procedimental. Tipo es el diseño arquitectónico, que define la relación entre los principales elementos estructurales del programa. Los sistemas grandes siempre se descomponen en subsistemas que suministran algún conjunto relacionado de servicios. El conjunto de diseño inicial para identificar estos subsistemas y establecer un marco de trabajo para el control y comunicación de los subsistemas se llama diseño arquitectónico. Y lo que produce este proceso de diseño es una descripción de la arquitectura de software. La descomposición arquitectónica es necesaria para estructurar y organizar la especificación. Otro tipo de diseño es el de la interfaz, que describe cómo se comunica el producto y los usuarios con los sistemas que operan con él y con los operadores que lo emplean. Es el diseño de computadoras, aplicaciones, máquinas, dispositivos de comunicación móvil, aplicaciones de software y sitios web enfocado en la experiencia de usuario y la interacción. El cuarto tipo de diseño es el procedimental, que transforma los elementos estructurales de la arquitectura del programa en una descripción procedimental de los componentes de software. Un componente de software es individual. Es un paquete de software, servicio o módulo que encapsula un conjunto de funciones relacionadas.
La reusabilidad es una importante característica de un componente de software de alta calidad. Los programadores deben diseñar e implementar componentes de software de una manera tal que diversos programas puedan ser reutilizados. El diseño cuenta con cualidades, entre los que se encuentran la conformidad. Este debe proporcionar una idea completa de lo que es el producto, enfocando los dominios de los datos, las funciones y los comportamientos. Otra cualidad es la adaptabilidad, que ella mide cuán fácil es hacer cambios en una arquitectura, aunque esto implica componentes poco acoplados. El sistema debe brindar además modularidad, que es el proceso de descomposición que separa el diseño en partes que lo componen, llamadas módulos o componentes. Se dice que un sistema es modular cuando las entradas y las salidas de los componentes están bien definidas. Los módulos se organizan jerárquicamente como resultados de la descomposición. Otra cualidad es la abstracción, que es la noción psicológica de abstracción, que permite concentrarse en un problema a un nivel de generalización independientemente de los detalles del nivel inferior. La abstracción también permite trabajar con conceptos y términos que son familiares en el entorno del problema, sin tener que transformarlos en una estructura poco familiar. Otra de las cualidades es la anticipación, que es las aplicaciones deberían intentar anticiparse a las necesidades del usuario y no esperar que el usuario tenga que buscar la información, recopilarla o invocar las herramientas que se van a utilizar. Esto puede ser como ejemplo que al momento de que compramos un producto, el producto debe de traer consigo sus ingredientes, sus funcionalidades, a modo de que el usuario no deba de estarle preguntando al vendedor sobre estos. Otra de las cualidades es la autonomía, que se debe dar al usuario el ambiente flexible para que éste pueda comprender rápidamente y usar la aplicación. Otra cualidad es la percepción del color, el cual nos indica que se deben de proveer la información de aquellos usuarios con problemas en visualización de colores, como por ejemplo los daltónicos. El diseño también debe contar con ciertos elementos. Entre estos se encuentra la entendibilidad, lo que nos dice que un sistema, antes de hacerle un cambio, debe ser entendido. La complejidad tiene una relación directa con su fácil entendimiento. Otro de los elementos es la cohesión, el cual es la consecuencia del ocultamiento de la información. Un módulo de cohesión realiza solamente una tarea, requiriendo poca interacción con el resto de los procedimientos que se realizan dentro del sistema. Entre sus elementos está también el acoplamiento, que es la fuerza de interconexión entre los componentes, lo que se da una gran dependencia entre ellos. Los sistemas poco acoplados, por lo general, tienen poca relación entre sus elementos. También entre sus elementos está el rediseño, el cual busca examinar el código existente en busca de redundancias, elementos no utilizados, algoritmos ineficientes o innecesarios, estructuras de datos mal construidas, entre otros. Otro de sus elementos son los patrones. Un patrón de diseño describe una estructura de diseño que resuelve un problema particular dentro de un contexto específico. Se debe tomar en cuenta si el patrón es aplicable al trabajo que se realiza y si puede volverse a usar, y si sirve de guía para desarrollar un patrón distinto en estructura. Para lograr
lograr un buen diseño de software deben de tomarse en cuenta ciertos lineamientos que van a direccionar el éxito del desarrollo de software o de nuestro producto. Un diseño debe tener una arquitectura, es decir, el empleo de estilos o patrones arquitectónicos. Todo esto viene estructurado y de manera sistemática, lo cual debe ser modular, propiamente dividido de manera lógica en elementos o subsistemas, además que el diseño debe contener distintas representaciones de datos, arquitectura, interfaces, lo cual conducirá a estructuras de datos apropiadas para las clases a implementar. Producido para Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. Áreas de grado, primera corte, Ciencias de la Computación. Departamento de Ingeniería de Sistemas. EICA, Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Animación y diseño, Adriana Charles. Argumento, Daniela Barreto. Bibliografía, Sistemas de Información por María Pérez Mendoza. El cerebro humano es la estructura biológica más compleja conocida hasta hoy. Posee una red de cerca de 100.000 millones de neuronas y un tamaño 3 veces mayor al de los grandes primates, nuestros antepasados directos. Gracias a una corteza que ocupa cerca del 77% de nuestro cerebro, somos capaces de desarrollar capacidades únicas, como planificar estratégicamente, otorgar un sentido de largo plazo a nuestra vida y, sobre todo, crear. Pero si innovar es nuestra naturaleza, ¿qué es lo que nos impide que despertemos todos los días llenos de buenas ideas para hacer mejor el mundo, que escuchemos las propuestas que generan los demás? Veamos algunas razones. La primera es que pensar cuesta trabajo. Aunque el cerebro humano constituye solo cerca del 2% de la masa corporal, exige a diario cerca del 20% de las necesidades de oxígeno y calorías del cuerpo humano, lo suficiente para prender una ampolleta de 20 watts. Hay un ejemplo de Daniel Dennett que es uno de mis favoritos. Él habla de una anémona marina, ascidia en realidad, que durante su juventud recorre largas distancias por el océano, buscando un lugar donde anidar y establecer su residencia. La tragedia es que cuando consigue su tarea, se come su cerebro, porque ya no lo necesita. ¿Qué tal? ¿Cuántos de nosotros dejamos de pensar porque creemos que ya no lo necesitamos? El segundo detractor de la innovación habita en nuestro interior, y es nada menos que un cocodrilo. Efectivamente, el cerebro humano se distingue del resto de los mamíferos por la corteza, que está relacionada con las habilidades superiores. Bajo la corteza se encuentra el cerebro de mamífero, o sistema límbico, que está asociado a las emociones. Más abajo se ubica una parte rudimentaria de nuestro cerebro, que controla las pulsiones básicas relacionadas con la supervivencia, y que nos fue legado por los reptiles. Por desgracia para nuestra creatividad, esta es la primera parte del cerebro que reacciona frente a los estímulos ambientales, que son interpretados como amenazas, algo que también sucede cuando escuchamos las ideas ajenas. A veces nuestras propias ideas nos asustan. Considera este ejemplo. En la naturaleza, si un animal es más grande que tú, huyes, y si es más pequeño, se convierte en tu presa. En cambio, cuando es del mismo tamaño, te ves enfrentado a dos opciones: luchar o aparearte. La generación de ideas sigue la misma lógica. Si tienes una idea pequeña, la desechas. Y con una de tu mismo tamaño, luchas o la incorporas a tu vida. Pero si es una gran idea, te asustas y huyes de ella. Es por eso que a veces dejar las cosas como están parece más sencillo. Imagínalo de este modo. El pasado es como el planeta Júpiter en el espacio de las ideas. Cuando la realidad cambia y se hace necesario innovar, te atrae a la solución conocida con una fuerza gravitacional gigantesca. ¿Para qué vas a planificar un nuevo partido de fútbol si puedes trabajar con el esquema del encuentro anterior? Nuestro propio pasado tiene mucho que ver con esto. ¿Cuántas veces cometiste un error y te retaron por ello? ¿Cuántas veces tuviste que seguir al pie de la letra las indicaciones cuando tú querías crear? Pero aquí te lo contamos. La única manera de deshacernos del pasado es crear una idea tan poderosa que nos inspire.